Yo creo que después de ese encuentro con el Señor, su vida fue muy exitosa. ¿Se imaginan? Tener ese encuentro personal con el Señor, después de que él se consideraba que estaba muy bien delante de Dios. Irreprensible. Conocedor de la ley. Sin embargo, después de conocer al Señor, dijo, toda mi vida pasada la tengo por basura. Entonces, esta pequeña enseñanza se llama ¿Cómo tener éxito en la vida? Vamos a abrir nuestras Biblias allí en el segundo libro de Crónicas. Es muy conocida esta porción. Ahorita estamos en temporada de graduaciones. ¿Han estado ahorita en estos días en alguna graduación? ¿O van a tener alguna graduación? ¿Alguna ceremonia? ¿Verdad? Desde el kinder y primaria y así está habiendo pues graduaciones hasta pues en la universidad y en cualquier ramo. Y la mayoría de los discursos de graduación tratan sobre el éxito. El que sale del kinder, pues que siga con ese ímpetu a seguir a la primaria y así sucesivamente. Y normalmente en los discursos tratan de transmitirle a los graduados la clave para alcanzar el éxito. Pero ¿cuál es el secreto para tener éxito en la vida? En el mundo hay muchas ideas para que una persona tenga éxito en la vida. Hay motivadores que animan a las personas. Y normalmente anoté algunas cosas. Dice, piensa positivo. Piensa positivo. Define tus objetivos. Rodéate de positividad. O sea, rodéate de gente positiva. Porque se imaginan, si nos rodeamos de gentes negativas, pues no. Cree en ti mismo, dicen los motivadores. Deja la hamaca. Haz la diferencia. No temas al fracaso. Reconoce las oportunidades. Recuerda el movimiento y la disciplina. Mejórate a ti mismo e inspira a los demás. Son buenas ideas, motivadoras, pero normalmente no se toma en cuenta a Dios. Para nada. Y si se toma en cuenta es a veces nada más de labios. De labios. Y cuando no se toma en cuenta a Dios, pues suceden muchas cosas. Las conocemos. Vamos a darle lectura nada más para que podamos ver qué sucede cuando no se toma en cuenta a Dios. Allí en Romanos es una porción muy conocida. Romanos capítulo número 1. A partir del versículo número 28 al 32.
Vamos a darle lectura juntos a una sola voz. Esto sucede cuando no se toma en cuenta a Dios. Versículo 28 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esto es lo que sucede cuando no se toma en cuenta a Dios. Cuando a Dios se le hace a un lado. Vamos a orar. Padre bendito, Dios de todo poder, gracias te damos por este tiempo, Señor, en el cual vamos a meditar en tu palabra, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para poder comprender y entender tu palabra, pero principalmente, Señor, para llevarla a cabo, para ser obedientes, porque a ti te agradan no tan solo los oidores, sino los hacedores de tu palabra. Bendice cada familia representada, bendice a los que no pudieron estar, bendice a quienes andan fuera de la ciudad también, que tu bendición llegue hasta ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tres cosas que tenemos que tener en mente para poder ser exitosos, para llevar una vida de victoria. La primera, aprender la palabra de Dios. Tener siempre en nuestra mente la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver allí en el libro de los Proverbios. Ahorita vamos allí a la segunda, el segundo libro de Crónicas. Proverbios capítulo número 1. El versículo número 1 empieza así. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Salomón, dice la Escritura, que fue hijo del rey David. Después Salomón pasó a ser el sucesor de David como rey. Y Salomón es el escritor inspirado del libro de los Proverbios. Hizo de la sabiduría su búsqueda y su gran pasión. Y aquí en estos textos nos dice lo que
el efecto que causa la sabiduría y la buena doctrina. Dice que para conocer razones prudentes. La palabra de Dios nos ayuda para conocer razones prudentes y para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples. Una persona simple puede ser muy sagaz. Como se acuerdan cuando los dirigentes religiosos decían de los discípulos del Señor, de los apóstoles, ¿cómo estas personas del vulgo nos van a venir a enseñar? Pero es que esas personas tenían la sabiduría de Dios. Entonces, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Se imaginan los jóvenes con inteligencia y cordura, pero teniendo la sabiduría de Dios? Oirá el sabio. Habrá personas que ya son sabias, pero oirá el sabio, pondrá atención. ¿Y qué dice? Y aumentará el saber. Porque hay veces que se comete, pues, ese error de creer que se sabe todo, que se conoce mucho. Y a veces se puede decir, pues, ¿este qué me puede enseñar? Hay muchas personas que caen en ese error. La palabra de Dios dice que oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras sabias y dichos profundos. Entonces, el rey Salomón hizo de la sabiduría su búsqueda y su gran pasión. Veamos ahora sí allí en la segunda carta, en el segundo libro, de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo número 1. ¿Sí lo tenemos? Le voy a dar lectura desde el versículo número 6. 1:6 dice, subió pues Salomón allá delante de Jehová, al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué hermoso que el Señor le dice, pídeme lo que quieras, que yo te dé. Si el Señor nos dijera, nos preguntara eso, ¿qué le pediríamos? Son tantas cosas
que a veces queremos, necesitamos, deseamos. Solo Dios sabe lo que le pediríamos. Pero Salomón le dijo, dame sabiduría. Dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Se sentía, pues prácticamente, que no iba a poder. Para dirigir este pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Y en verdad que necesitaba la sabiduría de Dios, Salomón, para poder guiar y gobernar a ese pueblo tan grande, a ese pueblo en el cual en ocasiones había mucha rebeldía, mucha murmuración. Moisés en aquel entonces tuvo muchas dificultades, muchos problemas. Y Dios le dijo en el versículo 11, por cuanto hubo esto en tu corazón, o sea, el pedir la sabiduría, y no pediste riquezas, que yo creo que a lo mejor sería lo primero que pediríamos nosotros. Puede ser. No pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, porque hay personas que no nos quieren bien. Hay personas que no nos quieren nada. A veces con el simple hecho, es aleluya. Con eso tenemos. También algo que también está en nuestra mente. Dice, ni pediste muchos días. O sea, de vida. ¿Cuántos años queremos vivir? Dice, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, por lo cual te he puesto por rey. Y la bonita respuesta de nuestro Dios, sabiduría y ciencia te son dadas. Y aquí se cumple cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vienen por añadiduría. Todo lo que necesitamos, todo lo que deseemos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Fue lo que hizo Salomón. Y por eso el Señor le dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, necesitamos la palabra de Dios. ¿Cuándo? Continuamente, continuamente. Después de que murió Moisés, que Dios puso a Josué. ¿Cómo se sentiría Josué cuando le dio el mando ahora? Porque era muy cómodo para Josué estar a espaldas de Moisés. La habilidad de Josué era la guerra, la batalla, la lucha. Y estar siempre, podríamos decir, protegiendo a Moisés. Pero luego ya, Moisés murió y Dios le dice, ahora tú vas a estar al frente. ¿Se imaginan lo que ha de haber sentido Josué? Pero Dios le da ánimos.
para que siga adelante. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Muchas veces eso es lo que nos falta para trabajar en la obra de Dios. Esfuerzo y valentía. Y luego le dice, le recalca, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está la clave del éxito. La palabra de Dios. Salomón tuvo fama a tal grado que se oía por todos los lugares. La fama de Salomón, que una reina, vamos a ver allí en el capítulo 9, la reina de Sabá visita a Salomón. Vamos a leer juntos del 1 al 7. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas, sus vestidos y la escarlinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo creía que las palabras de ellos, hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido hecha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados los hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. ¿De qué se asombró esta reina de Sabá con respecto a Salomón? Se quedó asombrada de sus riquezas, de sus tesoros, de su sabiduría, a tal grado que dijo, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. O sea, se decía de Salomón que tenía mucha sabiduría. Se corrió la voz. Ahora, ¿qué se dice de nosotros? También se dice que tenemos sabiduría de Dios. Podemos en ocasiones compartir la palabra de Dios, ser benévolos, ser misericordiosos, porque se oye. Así como la primera iglesia primitiva, que la gente se admiraba de cómo vivían. Nosotros como hijos de Dios también debemos de tener un buen decir de la gente. Cuando
nos llenamos de la palabra de Dios. Cuando hacemos las cosas que a nuestro Dios le agradan, se va a decir bien de nosotros, porque nuestros frutos lo van a confirmar. Por eso el Señor decía, por sus frutos los conoceréis. Volvamos allí a Proverbios. Capítulo 1. Entonces, el éxito inicia en el temor a Dios. Allí inicia. Hay muchas personas que pueden conocer la palabra de Dios, recitar textos, aprenderse textos, pero a veces vemos su comportamiento. O tenemos mal comportamiento en ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Número 1. Número 2. Necesitamos el temor de Dios. Dice el versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, teniendo el temor de Dios, allí empieza la sabiduría. Hay muchas personas insensatas que desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el capítulo número 2 de aquí mismo de Proverbios, con respecto a la sabiduría, versículo número 4 nos dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Practicar el temor de Jehová es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Hacia la verdadera, porque cuidado, porque hay otra sabiduría, pero esa no es de lo alto. Veamos allí en Santiago, Santiago capítulo número 3. Santiago, capítulo número 3, del 13 al 17. Vamos a leerlo juntos. Santiago 3, del 13 al 17. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es muy fácil detectar la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría diabólica. Es muy fácil detectar de la sabiduría que viene de lo alto, de la sabiduría que viene de Dios. Aunque la persona se considere sabia, pero si hay todas estas cosas que nos dice la palabra de Dios, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque la sabiduría de lo alto, dice, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, ¿queremos sabiduría? La sabiduría verdadera solamente hay que pedírsela a Dios. El mismo Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea, todos tenemos esa puerta abierta hacia la sabiduría. Solamente hay que pedírsela a Dios, la cual dará abundantemente a quienes se la pidan. Sí, el Señor da la sabiduría, hay que buscarla, así como lo hizo Salomón. Número 3, hay que vivir por fe. Hay que vivir por fe. Dice aquí en el capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Podemos hacer planes para alcanzar el éxito, como leímos hace ratito la lista de esas ideas. Pero no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Hay quienes incluso no quieren ni recibir consejos. No. A mí me sobra y me basta. Y es bueno pedir consejos. Es bueno pedir consejos. No debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Y principalmente debemos, como dice la Escritura, de fiarnos en Jehová de todo nuestro corazón. Vivir por fe y confiar en la guía de Dios quiere decir que no dejemos nada fuera de su autoridad, lo que sea. O sea, poner todo en sus manos, todo. Las decisiones a tomar, lo que vayamos a hacer, los caminos por donde vayamos a caminar, ponernos en las manos de Dios. Todo nuestro tiempo, ponerlo en las manos de Dios. Nuestras situaciones, nuestras enfermedades, por lo que estemos pasando, es decir, cada área de nuestra vida, debemos de fiarnos en Dios, confiar en Él. Dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Si nuestras veredas se van torciendo, porque a veces se tuercen, dice la misma palabra de Dios, Él enderezará nuestras veredas. Entonces,
Dios desea que su pueblo alcance el éxito, pero ese éxito que es a través de la instrucción de su palabra. El Señor define el éxito como un estilo de vida sabio, que comienza en el temor de Dios. Para quienes buscan el éxito según Dios, la Biblia nos ofrece sabiduría totalmente suficiente para alcanzarlo. No nos confiemos en que, tengo una buena cantidad de dinero en el banco. Pues yo tengo un buen carro que acabo de comprar. Pero si no tomamos en cuenta a Dios, ahí está el error. Sin Dios no hay éxito verdadero en nuestras vidas. Con Dios tendremos el éxito, porque Dios estará con nosotros. Dios les bendiga.